Hola, ¿cómo están, alumnos y alumnas de cuarto grado de Aprende en Casa 3? Espero que ya tengan todo su material y todas las ganas listas para comenzar con esta sesión de Ciencias Naturales para cuarto grado, acompañados, como siempre, del maestro Pedro Fabián Benítez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, María. Profesor, ¿verdad que nuestra clase será de luz y oscuridad? Efectivamente, así será. María, es un gusto estar contigo y con las niñas y los niños que nos acompañan desde sus hogares. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy, maestro? Vamos a platicar y analizar todo lo relacionado con esos maravillosos fenómenos naturales conocidos como eclipse de sol y eclipse de luna. ¡Qué increíble! Seguiremos conociendo el universo cercano. Entonces, excelente, maestro. Pues, ¿vamos a comenzar? Ok, vamos a observar y escuchar con atención el siguiente video. Y con base en esta información, empezaremos con el tema. ¿Qué te parece, María? Me parece perfecto. Pues vamos a verlo y escucharlo. Hola, soy el profesor Gerardo Coctecón, originario de Atliaca, Guerrero. Les leeré el siguiente texto del Códice Florentino en náhuatl y español. Intonahli niometzli noliniayan, omemejo notequetzcah tlacpac y paniluica. Cuacon, ajacatlocolini tonaltzintli, y pitlapan opeu nehnemi metzli. Yaika sanseca nolinia, intonaltzintli huescawi nochitlajoca, nimametzli y pantlayua tequiti. Nochipatlayoa Kichiwa Iteki. Ni el sol ni la luna se movían. Los dos se habían quedado quietos arriba en el horizonte. Entonces, Ajacat, el viento, hizo moverse al sol. Detrás de él comenzó a andar la luna. Por eso no se mueven juntos. Dura todo el día el sol, pero la luna de noche hace su oficio. Cada noche cumple su deber. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias al maestro Gerardo Coctecón por la lectura del texto en náhuatl y en español. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o qué te imaginas, María? Pues por lo que escuché y vi, parece que es un texto muy antiguo que habla sobre el sol y la luna. Así es un antiguo texto mexicano llamado Códice Florentino. Lo que leyó el maestro Gerardo solo es una parte de todo el códice. Y ahí nos relata cómo los antiguos pobladores de México describían los cuerpos celestes como el sol y la luna. E interpretaban los fenómenos naturales, por ejemplo, los eclipses. Entonces, desde hace tiempo, los primeros pobladores del México antiguo ya tenían conocimiento de todos estos fenómenos naturales. ¡Claro! Para los mexicas, los fenómenos que ocurrían en la bóveda celeste, ya sean las fases lunares, eclipses o cualquier otro fenómeno que ellos no comprendían en su totalidad, lo referían a que sus movimientos eran causados por los seres vivientes en la Tierra. Ah, eso quiere decir que los conocimientos que en la actualidad tenemos sobre los astros empezaron con este tipo de observaciones y creencias antiguas. Efectivamente. Por eso, cuando ocurrían sucesos como los eclipses, creían que algún ser poderoso se comía al sol o a la luna. Cosa que sabemos que no sucede. Pero, ¿nos podría contar más sobre el tema, maestro? Me parece apasionante. Con mucho gusto, María. Anteriormente al eclipse solar lo llamaban Tonatiuh-Cualo, que quiere decir comedora de sol. Sí, eso tiene mucho sentido, porque desde nuestra perspectiva parece que se lo está comiendo. Efectivamente. Y no solo nombraron al eclipse de sol, así también al eclipse lunar dieron por nombre Mixtli-Cualo. Ah, me imagino que significa comedora de luna. ¿O me equivoco, maestro? Exactamente, eso es el significado y el nombre que le pusieron los mexicas. Pero no todas las culturas mexicanas antiguas tenían los mismos conocimientos. Mira, por ejemplo, los mayas lograron predecir los eclipses con gran precisión a través de la observación y el análisis permanente de los fenómenos que ocurrían en la bóveda celeste. Aunque no solo pasaba en el México prehispánico. En diferentes culturas del mundo existían y existen mitos que por lo general les atribuían a los eclipses desgracias que podrían caer sobre sus pueblos, como el fin del mundo, la muerte de un dios o de un rey. Alumnas y alumnos en María, acompáñame a observar el siguiente video
de cómo interpretaban las diferentes culturas los eclipses en la antigüedad. Claro que sí, maestro. Hay que observarlo con detenimiento. Vamos a él. Leyendas de los eclipses. Los eclipses son los fenómenos celestes más impresionantes. ¿Te imaginas que en pleno día se haga de noche, baje la temperatura y los animales vayan a dormir? ¿O que la luna se tiña de rojo como la sangre? Para las civilizaciones antiguas, estos fenómenos causaban temor. La desaparición del sol era un presagio de mala suerte o de una catástrofe. La palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que quiere decir desaparición o abandono, señalando la ausencia del sol en el cielo. El primer registro histórico de este fenómeno fue alrededor del año 2137 a.C. Se encuentra en manuscritos chinos del reino de Touchkang. Los astrónomos reales debían preparar los ritos habituales para espantar al dragón que pretendía comerse al sol, hacer sonar tambores y lanzar flechas al cielo. En lugar de eso, los astrónomos reales y expertos en asuntos celestes no se conformaron con no pronosticar el eclipse, sino que se presentaron completamente ebrios al evento público preparado para el emperador, quien los mandó matar decapitándolos. El eclipse de sol más antiguo del que se tiene registro exacto ocurrió en Babilonia el 31 de julio del año 1062 a.C., donde en las crónicas de los primeros reyes se puede leer: se transformó el día en la noche el 26 del mes de Siván, en el 7º año del reino, y hubo fuego en medio del cielo. Podemos decir que es una descripción poética de lo que conocemos como corona solar, solo visible durante los eclipses. En América, la cultura maya y los aztecas fueron grandes astrónomos. Además de hacer precisos calendarios, también lograron predecir los eclipses con exactitud. El libro séptimo del Códice Florentino, de Bernardino de Sahagún, en Historia General de las Cosas de Nueva España, narra el terror de los eclipses entre los aztecas. Cuando el sol comenzaba a desaparecer, los débiles y los cautivos eran sacrificados para ofrecer su sangre, y en todos los templos habían cantos y gritos de guerra. Se temía que el sol muriera y el mundo quedara en tinieblas para siempre. Los demonios de la oscuridad vendrían y se comerían a los hombres. Cuando la luna era eclipsada, con su cara oscura y cenicienta, las mujeres temían que sus hijos por nacer se convirtieran en ratones. Quizá la historia más conocida de un eclipse, aunque en este caso de luna, se la atribuimos a Cristóbal Colón, quien en 1504, en su cuarta expedición a las Américas, quedó varado en las costas de Jamaica. Después de 6 meses de estar ahí, los indígenas que en un principio lo recibieron con los brazos abiertos, dejaron de suministrarle víveres, motivados por un motín de la tripulación de Colón, donde varios indígenas murieron. Como último recurso, Colón advirtió a los indígenas que si no lo apoyaban, desataría la furia de los cielos y teñiría la luna de rojo. Obviamente basó su amenaza con información que tenía apoyado en las tablas de navegación del astrónomo Joan Muller. El 29 de febrero, después de la puesta de sol, el eclipse ocurrió como estaba pronosticado, provocando temor entre los indígenas, quienes cedieron a las exigencias del navegante, que a partir de ese momento fue tratado como rey. Como puedes darte cuenta, en diferentes culturas alrededor del mundo ya tenían conocimiento sobre los eclipses. Y en efecto, siempre los asociaron con presagios de mala suerte o catástrofes. Uf, ¿qué cosas provocaban, maestro? Con base en la información de los videos, ¿me puedes decir qué significa la palabra eclipse? Por supuesto. Eso. Escuché que dijeron que proviene de la palabra griega eclipsis, que significa desaparición o abandono. Y ahora entiendo, lo nombraron así porque creían que cuando ocurría un eclipse se pensaba que el sol desaparecía o se iba del cielo. Efectivamente, pero gracias a los avances científicos y tecnológicos, así como a todas las investigaciones y los estudios hechos por la comunidad científica internacional a lo largo de la historia, nos hemos dado cuenta que es un fenómeno natural que sucede cada cierto tiempo. Y hablando de eso, maestro, ¿nos podría explicar más acerca de qué es un eclipse para que los alumnos y alumnas que están en casa y yo podamos entender mejor cómo es que suceden esos fenómenos? Claro, aunque yo creo que varios de ellos y ellas ya lo saben bien, pero con gusto vamos a explicarlo de una mejor manera.
Un tipo de eclipse ocurre cuando nuestro planeta, la Tierra, se interpone entre el Sol y la Luna, ocasionando que la luz emitida por el Sol no llegue a la Luna y la sombra de la Tierra cubra poco a poco a la Luna. A este fenómeno lo conocemos como eclipse de luna. Además del eclipse de luna, también se presenta el eclipse de Sol. Y esto ocurre cuando la Luna, en pleno día, tapa parcial o totalmente al Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. Ah, entonces lo que vemos desde aquí en la Tierra es solamente la sombra de la Luna o la misma sombra de la Tierra sobre la Luna. Y a esos fenómenos se les conoce como eclipses. Tienes razón. Eclipse de Sol y eclipse de Luna. Entonces siempre hay eclipses, ¿verdad, maestro? Pues podríamos decir que sí, con cierta frecuencia, aunque no al mismo tiempo. ¿Por qué no al mismo tiempo? Mira, para poder entender los eclipses, nos remontamos a la clase anterior, donde hablamos sobre la rotación y la traslación. ¿Recuerdas? Claro que sí. Aprendimos que la rotación y la traslación son fenómenos distintos. La rotación de un planeta es cuando gira en su propio eje, mientras que la traslación es cuando el planeta gira alrededor de otro cuerpo celeste. Y también sabemos que la órbita de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol y la órbita de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra están inclinadas. Bueno, podemos decir que gracias a la rotación y a la traslación existen los eclipses. Vamos a empezar con el eclipse de luna, que solo lo podemos apreciar en las noches y sucede cuando, al girar alrededor de la Tierra en su movimiento de traslación, que dura 28 días, la luna pasa por la sombra de la Tierra. Ah, entonces solo ocurren eclipses de luna cuando coincide que la luna pasa por la sombra de la Tierra y a ese fenómeno que vemos desde la Tierra lo conocemos como eclipse de luna o lunar. Así es, María. Pero un eclipse de luna puede ser total, parcial o penumbral. Y bueno, un eclipse total lunar es cuando la luna se tapa por completo con la sombra de la Tierra y prácticamente desaparece de la noche. Después, en cuestión de minutos, vuelve a reaparecer con todo su esplendor. Entonces entiendo que el eclipse lunar parcial es cuando la luna solo llega a cubrirse parcialmente con la sombra que proyecta la Tierra. Muy bien, y por último está el eclipse de luna. Penumbral, como su nombre lo menciona, ocurre cuando la luna solo pasa por la penumbra de la Tierra. En esta ocasión la luna es ocultada por una sombra de nuestro planeta. Ah, ya hablamos sobre los eclipses de luna. Y ahora, ¿nos puede platicar sobre el eclipse de sol, profesor? Con mucho gusto, María. El eclipse de sol ocurre cuando en pleno día la luna llega a tapar la luz del sol que llega a la Tierra proyectando su sombra. ¿Y también existen eclipses totales y parciales? Claro, y no solo eso, existen 3 tipos. Eclipse solar parcial, eclipse solar total y eclipse anular de sol. Infiero que el eclipse parcial de sol, como su nombre lo menciona, es cuando la luna en su camino llega a tapar solo una parte del sol. Así es, solo una parte, mientras que el eclipse total de sol es cuando, con exactitud milimétrica, la luna llega a tapar en su totalidad la circunferencia y la luz del sol, y por cuestión de minutos, se oscurece la Tierra, donde cubre la sombra de la luna, tanto que se logran ver las estrellas a pleno día. Eso es maravilloso. Ay, a mí me gustaría presenciar un eclipse de sol y también de la luna. De hoy en adelante voy a poner más atención a lo que ocurre a mi alrededor y en el cielo. Eso es muy bueno, pero nos falta uno, y ese es impresionante también. Es el eclipse anular de sol y ocurre cuando la luna llega a estar frente al sol, pero debido a la diferencia de distancias entre la luna, la Tierra y el sol, la luna no cubre en su totalidad la circunferencia del sol y se puede observar un anillo solar que es muy impresionante. Maestro, ¿y aquí en México hay eclipses muy seguido? Desafortunadamente no, pero tenemos registros
de los eclipses que se pudieron ver en México en años anteriores. ¿Quieres ver cómo sucedió y qué se hizo para preparar su observación? Sí. Oh, muy bien, este video es de un eclipse sucedido el 21 de agosto de 2017. Ah, pues por supuesto, maestro, hay que verlo con mucha atención. Se aproxima un evento astronómico asombroso, el cual causa impacto y curiosidad porque durante un par de minutos el día se transforma. Este 21 de agosto ocurrirá un eclipse solar. Pues un eclipse de sol ocurre cuando entre la Tierra y el Sol cruza la Luna. Y entonces durante un tiempo nos tapa el disco solar y hace que no nos llegue la luz. Entonces es como, vemos como que se oscurece un poco, ¿no? Solamente durante un eclipse se puede ver una capa que es la corona solar, que está en la atmósfera, y solamente cuando la Luna tapa por completo el disco, entonces se puede estudiar esta atmósfera. La duración de un eclipse depende del tiempo en que la sombra de la Luna incide sobre la Tierra, junto a otros factores como la velocidad, la inclinación y el espacio. Este fenómeno tendrá una duración de 2 minutos 40 segundos y su punto máximo será a las 13 horas con 20 minutos. En México solo lo vamos a poder ver de forma parcial y de hecho el oscurecimiento que se va a poder percibir va desde un 20% en el sur, en lugares como Oaxaca, Chiapas, en la Ciudad de México será 26-27% y llegando hasta casi un 60% en el norte del país. Recomiendan para este evento no mirar directamente al sol, utilizar gafas especiales, usar cristales de soldador del número 14 y a través de filtros solares para telescopios. En México, el siguiente eclipse total de sol se repetirá hasta el 8 de abril del 2024. Como te puedes dar cuenta, es un video de hace 4 años y estaban preparando la observación del eclipse total, que desde aquí se pudo ver. Me imagino que fue un espectáculo increíble, maestro. Y como pudiste notar, también nos da fecha del próximo, que ocurrirá el 8 de abril del año 2024, dentro de 3 años en el futuro. Wow, pues voy a estar esperándolo con muchas ganas para poder observarlo con mis propios ojos. Muy bien. Espera, acabas de decir algo muy importante. Los eclipses de sol no se pueden ver directamente porque causan daño a la vista, a diferencia de los eclipses de luna, que sí se pueden observar sin ningún problema. Como ejemplo de lo que se debe hacer para la observación de un eclipse, vamos a analizar la siguiente cápsula que se transmitió para la observación del eclipse del año 2017, con el fin de retomar las recomendaciones para los próximos eclipses que vayan a suceder. Hola, yo soy Gloria Delgado Inglada y soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y lo que les quiero platicar en esta ocasión es sobre el eclipse de sol que va a ocurrir el 21 de agosto. Seguramente han oído mucho hablar estos días de este eclipse de sol. Se va a ver solamente de forma total en Estados Unidos, en una franja de Estados Unidos. De hecho, el máximo de oscuridad va a ser en Tennessee y el máximo de la oscuridad, en el punto de máxima oscuridad y máximo eclipse va a ser 2 minutos 40 segundos. Sin embargo, en México no vamos a poder ver, en ningún lugar de México vamos a poder ver el eclipse de forma total, pero sí lo vamos a poder ver de forma parcial. Y dependiendo del punto exacto en el que ustedes estén, pues van a ver mayor o menor oscurecimiento. Por ejemplo, en la Ciudad de México llegaremos a un oscurecimiento de un 26-27% y en lugares más al norte, como en Chihuahua o en Sonora, en lugares cerca de la frontera con Estados Unidos, el oscurecimiento será de hasta un 60%. Entonces, en esas zonas sí que podrán sentir, percibir a simple vista ese eclipse de sol, porque van a ver una disminución considerable. Pero en lugares como en la Ciudad de México, Puebla, lugares más al sur, pues el oscurecimiento no va a ser muy significativo a simple vista. Entonces, más bien lo que hay que hacer para poder ver ese eclipse es utilizar algunos utensilios. Por ejemplo, tenemos los vidrios de soldadores. Hay un montón de números, se llaman sombras o número, y entonces hay que usar la del número 14, no menos, porque puede dañar su retina.
Entonces con estos vidrios ustedes se los pueden colocar delante y entonces buscar al sol y entonces van a ver cuando empiece la luna a meterse en medio, van a ir viendo, pues van a ir percibiendo cómo el circulito amarillo va siendo comido por la luna. Si no pueden encontrar esto, que por cierto está en cualquier ferretería, lo que pueden usar es simplemente una cartulina en la que le hacen un hoyito, incluso puede ser con una pluma, y entonces se van a colocar ustedes de espaldas al sol para que la luz del sol entre por el hoyito, y entonces en el piso colocan otra cartulina y entonces pueden tratar de buscar esa reflexión para que vean ese círculo perfecto que el sol debe formar en la cartulina que está en el piso. De hecho, la distancia entre ellas debe ser 1 metro. Entonces ahorita yo estoy a menos de 1 metro y no se puede ver, pero ahí pueden jugar y cuando lo vean, verán el círculo perfecto del sol y a medida que va ocurriendo el eclipse, de nuevo van a ver cómo la luna se va metiendo. Entonces, en los lugares donde ese oscurecimiento no se puede percibir mucho a simple vista, hay que utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Quiero recordar que nunca hay que mirar al sol a simple vista porque nos puede hacer daño a la retina. Incluso ustedes pensarán, bueno, pero en el eclipse la luna se mete en medio y de hecho tapa parte de la luz del sol. Y sí es cierto, pero no tapa lo suficiente. Nos puede quemar la retina. Entonces, si tienen cámaras, telescopios, etcétera, nunca, si no tienen los filtros adecuados, nunca los pueden usar. Entonces, lo más importante en estos casos es que no por tratar de observar un fenómeno tan interesante como un eclipse, pues nos vayamos a hacer daño a la retina. Como se observaron, Gloria Delgado y Glada, del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos da varias recomendaciones que en su momento sirvieron para la observación del fenómeno solar y que lo tendremos en cuenta para el próximo eclipse de sol, que recuerden, se podrá observar el 8 de abril del año 2024 aquí en México. Pues la verdad son muy buenas recomendaciones y yo ya estoy ansiosa porque ocurra, pero faltan varios años, así que seré paciente. Bien, para terminar con este tema, vamos a dar un pequeño repaso de lo que el día de hoy tratamos con el siguiente video. Adelante. La formación de los eclipses se debe a un proceso natural y cíclico, además de una extraordinaria coincidencia debido a que la luna y el sol tienen en el cielo el mismo tamaño aparente. Esto se debe a que el sol es 400 veces más grande que la luna, pero también se encuentra 400 veces más lejos. La segunda coincidencia es que la órbita de la luna se alinea con el sol cuando menos 2 veces por año en un punto que llamamos nodo, lo que ocasiona que la luna oculte al sol dando lugar a un eclipse solar, así como cuando la Tierra eclipsa a la luna dando lugar a un eclipse lunar. Los eclipses de luna se dan cuando se alinea el sol, la Tierra y la luna en ese orden en uno de los nodos de su órbita, mientras que cuando se alinea el sol, la luna y la Tierra en ese orden se produce un eclipse de sol. Es en los eclipses de luna donde podemos ver claramente el tamaño de nuestro planeta por la sombra proyectada sobre la luna. La Tierra proyecta un cono de sombra llamado umbra, donde la oscuridad es prácticamente total, y la penumbra, donde la oscuridad es parcial. Es decir, un observador en la luna vería un eclipse parcial de sol. De esta manera podemos ver 3 tipos de eclipses lunares. Total, donde la luna entra por completo en la sombra de la Tierra. Parcial, donde la luna solo entra en una parte de la sombra de la Tierra. Y penumbral, donde la luna solo recibe de manera parcial la penumbra. A diferencia de los eclipses de luna, los de sol pueden ser observados solo por franjas donde se desplaza la sombra de la luna llamada umbra. En estos sitios, un observador puede ver un eclipse total. Las regiones cercanas podrán apreciar un eclipse parcial oscurecido por la penumbra, que dependiendo qué tan cerca o lejos de la banda de sombra esté, será su intensidad. Cuando se da un eclipse de sol y la luna se encuentra en su punto más lejano a la Tierra, entonces ocurre un eclipse anular de sol. Esto pasa porque el tamaño de nuestro satélite es demasiado pequeño para cubrir por completo al sol. Entonces queda una banda iluminada alrededor de ella, pareciendo un anillo. Los eclipses de luna son seguros para observarlos sin ninguna protección, mientras que los de sol deben observarse con todas las medidas de seguridad, iguales a las de la observación solar habitual.
Gracias, maestro. Un pequeño repaso para que no se nos olvide qué son y cómo se producen los eclipses, ya sea de sol o de luna. Y María, ¿qué te pareció el tema de hoy? Maestro, el tema de esta clase de ciencias naturales estuvo súper interesante. Saber que los eclipses de sol y de luna son fenómenos naturales espectaculares por su magnitud y porque son resultado de los movimientos de los cuerpos celestes. Y ahora sí, maestro, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase de ciencias naturales el próximo miércoles. No vayan a faltar. Niños y niñas, hasta pronto. Y recuerden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muchas gracias, María. Muchas gracias, profesor, y gracias a ustedes por su atención y que nos siguen desde casita. Que tengan un luminoso y magnífico día. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Eclipses de Sol y de Luna, de Ciencias Naturales de 4º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como el maestro Pedro y yo. A continuación, Artes. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima. Momento de jugar, de poder contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Listos y listas para la cápsula de Aprende Rápido? ¡Sí! Mencionaremos la pregunta y opciones de respuesta. Enseguida contarán con 5 segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático es botánica. ¡Iniciemos! ¿Cuáles son los órganos reproductores de las plantas fanerógamas? A. Las flores. B. Las hojas. C. Las raíces. La respuesta correcta es A. Las flores. La flor es el órgano reproductor de las plantas fanerógamas. Su función es producir frutos con semillas para perpetuar la especie, es decir, para producir nuevas plantas. Así que recuerden, el órgano reproductor de las plantas fanerógamas es la flor. Antes de irme, no olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple los mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho!